Vamos a realizar el análisis del circuito que está en pantalla en circuito de corriente continua aplicando el método de la ley de Ohm. Tenemos ya el circuito y tenemos también la tabla donde vamos a ir anotando los valores para hacer el cálculo de balance de potencias. Como hemos dicho en clase, lo primero es llevar los valores conocidos. Sabemos el valor de la tensión, conocemos el valor de las resistencias, pues los anotamos en la tabla. En el caso de la tensión, tenemos una tensión de 25 voltios. En el caso de R1 son 20 ohmios, R2 son 30 ohmios, 15 ohmios para R3, 10 ohmios para R4, 5 ohmios para R5 y R6, que son 15 ohmios. Bueno, pues lo primero es calcular la resistencia total una vez que ya tenemos esto hecho, siguiendo el procedimiento que ya hemos comentado en clase. Entonces, para eso buscamos la pila, nos vamos al elemento más alejado, que en este caso es R6, y nos movemos hacia la pila. En este caso nos chocaríamos con R5, con lo cual esta RA que nosotros llamamos va a ser igual al paralelo de R5 con R6. El paralelo de dos resistencias, ya hemos dicho que lo calculamos como el producto partido de la suma. Bueno, pues R5 son 5 ohmios por 15 ohmios, que vale R6, partido de 5 ohmios más 15 ohmios. $15 por 5 son 75 y 15 más 5 son 20, con lo cual 75 entre 20 es 3,75 ohmios. Eso es. 3,75 ohmios. Circuito equivalente sería, como hemos dicho ya unas cuantas veces, dibujar exactamente el mismo circuito. La pila, tenemos R1, tenemos R2, tenemos R3 y R4. Esto es lo que no hemos tocado del circuito. Ponemos los valores R3, R2, R1 y la pila. Aquí los puntos de conexión, ¿de acuerdo? Y entre los extremos o los puntos que nos quedan al aire colocaríamos nuestra R sub A. Como no tengo un circuito con una única resistencia, vuelvo a repetir el proceso. La pila, elemento más alejado de RA, me muevo hacia la pila, me choco con R4, con lo cual ahora esta RB, que nosotros vamos a llamar, será igual al paralelo de R4 con RA, que es R4 por RA partido de R4 más RA. Pues igual que antes, sustituyo, son 10 ohmios por 3,75 ohmios partido de 10 más 3,75. Ponemos las unidades. Estos son 37,5 partido de 13,75. 10 y 3, efectivamente, 13,75. Vamos a operar. 37,5 entre 13,75 da 2,727, aproximando a dos decimales, dejamos en 2,73 ohmios. Este es el valor de nuestra resistencia RB. Colocamos el circuito equivalente, decimos que estos dos circuitos van a ser equivalentes y hacemos lo mismo. La pila
R1, que seguimos sin haberla tocado, R2, R3, y estos son los puntos que nos quedan al aire. Entre ellos dos coloco lo que nosotros hemos llamado, o lo que yo he llamado RB. Esto es R3, esto es R2, esto es R1 y esto es E. Sigo sin tener un circuito con una única resistencia, con lo cual vuelvo a aplicar el procedimiento. Pila, elemento más alejado RB, me muevo hacia la pila, me tropiezo con lo que nosotros hemos llamado, R3. Esta RC que nosotros vamos a llamar será R3 más RB. R3 son 15 ohmios más RB, que son 2,73 ohmios. Esto son 17,73 ohmios. Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Me voy a ahorrar ahora hacer el circuito porque, si os dais cuenta, lo que tendríamos que hacer, vamos a coger el rojo para que se vea bien, sería dibujar todo, que es la pila R1 y R2, lo que no he tocado hasta el momento, y quitaría R3 y R4, con lo cual colocaría aquí la RC. La pila, el elemento más alejado, sería RC y me chocaría con R2, que vuelven a estar en serie, ¿vale? Se podía haber hecho, si tenéis agilidad lo podéis haber hecho, porque se ve claramente que R2, R3 y la RB están en serie, con lo cual podríais haberlo hecho si queréis en el paso del cálculo de la RB. Pero bueno, por ir despacio vamos a seguir. Bueno, pues lo que para nosotros vamos a llamar RD, vamos a ponerlo mejor con mayúscula para que se vea mejor. RD va a ser lo que hemos llamado RC más R2. ¿De acuerdo? RC son 17,73 ohmios más R2, miramos un momentito, R2 son 30 ohmios, más R2, que son 30 ohmios. Esto son 47,73 ohmios. Bueno, pues ahora sí que vamos a dibujar el circuito. Lo que no hemos tocado sigue siendo la pila, sigue siendo R1. Y ahora, entre estos puntos que me quedan al aire, colocaremos lo que hemos llamado la R sub D. Estos circuitos siguen siendo equivalentes. Esto es R1 y esto es la pila. Seguimos teniendo un circuito con más de una resistencia, con lo cual repetimos otra vez el procedimiento. Ya veis que siempre es lo mismo y que el ejercicio puede ser más largo, pero no es más complicado. Bueno, la pila. Decimos que la pila, el elemento más alejado es RD, y cuando me muevo hacia la pila tengo R1, me choco con R1, con lo cual la resistencia R sub E, que nosotros vamos a llamar, es el paralelo de R1 con RD. Creo que es fácil ver que R1 y RD están en paralelo. Pues hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Lo que ya sabemos, R1 por RD partido de R1 más RD. Vamos a ver el valor de R1, 20 ohmios. Bueno, pues tenemos que 20 ohmios por 47,73 ohmios partido de 20 ohmios más 47,73 ohmios. Esto nos da, vamos a ver, 20 por 47,73 son 954,6 partido de 67,73. Esto 67,73 da 14,094, que aproximando el segundo decimal se queda con 14,09 ohmios.
Dibujaríamos el circuito equivalente, tendríamos la pila, que es lo único que no hemos tocado, y ya nos quedaría un circuito con una única resistencia, que sería RE. Como tengo ese circuito con una única resistencia, lo dibujamos rápido por si alguien no lo ve. Estos dos circuitos que yo voy a dibujar son equivalentes. Lo que no hemos tocado hasta ahora sería la pila, y ya solamente me quedaría colocar mi resistencia, mi RE. Eso quiere decir que el valor de RE es igual al valor de la resistencia total y es igual a 14,09 ohmios. Estos son 4, ¿vale? 14,09 ohmios. Pues nos vamos a la tabla, nos movemos hacia arriba y ya tenemos calculada la resistencia total. 14,03 ohmios, si no recuerdo mal. 14,09, perdón. Lo estaba poniendo mal. Bueno, pues como ya tenemos la corriente total, ya sabemos que es la que sale por aquí. Esta es la I total. ¿Vale? Vamos a marcar en el circuito o sobre el circuito cómo quedarían las tensiones en todas las resistencias, porque en un circuito tan grande vamos a tener que aplicar mallas en algún momento. Lo vamos a marcar en verde. La corriente por R1 irá de arriba hacia abajo, con lo cual dejará positivo, negativo. En R2 dejará positivo, negativo. En R3 positivo, negativo. R4 positivo, negativo. R5 positivo, negativo. Y R6 positivo, negativo. Recordar que la corriente siempre entra por el lado positivo y sale por el lado negativo, porque va buscando el punto más negativo, que es el polo negativo de la pila. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto eso, vamos a seguir en la otra ventana. Bueno, tenemos el valor de la corriente total, o vamos a calcular el valor de la corriente total, puesto que tenemos estas dos casillas ya rellenas. La corriente total, vamos a seguir en azul, la corriente total por el circuito va a ser igual a la tensión total partido de la resistencia total. La tensión total eran 25 voltios y la resistencia total 14,09 ohmios. Bueno, pues operando eso, tenemos que 14,09, perdón, 25 entre 14,09 es igual a 1,774, que aproximando es 1,77 amperios. Nos vamos a nuestra columna correspondiente y 1,77 amperios. Bueno, pues tenemos ya calculada la columna de totales, la corriente total, pero tenemos el problema. Cuando llegamos aquí, parte se viene por R1, parte se viene por R2, con lo cual, como no conozco la corriente que viene por R1, no conozco la corriente que viene por R2, si aplico nudos en este punto voy a tener dos incógnitas, con lo cual con la ley de nudos no puedo hacer nada. Como no puedo calcular la corriente, pues tendré que calcular la tensión. Fijaros que vamos a recorrer el circuito, vamos a hacer esta malla que yo estoy dibujando aquí. ¿Vale? Vamos a aplicar mallas en esta que estoy dibujando, empiezo por aquí, vamos a ir bajando, vamos a seguir por aquí y vamos a continuar. Bueno, sería interesante que vosotros tengáis siempre el circuito delante, aunque yo voy cambiando de pantallas por un tema de espacio, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a aplicar, repito, mallas, la ley de mallas aquí. ¿La ley de mallas qué nos dice? Pues la ley de mallas ya nos dice que 0 voltios, porque la ley de mallas me dice que la suma de tensiones es 0, es igual, y yo empiezo a recorrer, vosotros tenéis el circuito en pantalla y me queda más la tensión de R1
menos el valor de la pila. Os recuerdo que la tensión de mallas habla de tensiones, y ya tengo la ecuación donde tengo el valor de E y el valor de R1. Perdón, y la incógnita que es VR1. De aquí puedo decir que la tensión en R1 es igual a la tensión de la pila. Que por otro lado es lógico porque R1 está en paralelo con la pila. Con lo cual decimos que la tensión en R1 son 25 voltios. Si yo sé la tensión en R1, calculo la corriente en R1 aplicando la ley de Ohm. VR1 partido de R1. 25 voltios, creo que recordar, entre 20 ohmios. Lo confirmamos. Efectivamente, 25 entre 20. Bueno, pues igual que hemos hecho otras veces, operamos 25 entre 20, 1,25 amperios. Pues nos vamos a la tabla y la corriente por R1, 1,25 amperios. Bueno, vamos a borrar ya esta malla. Ya hemos calculado la tensión y la corriente por R1. Bueno, pues ahora sí que voy a aplicar nudos en este nudo aquí, el primero que nos encontramos. ¿Por qué? Porque ahora ya sé la corriente que viene por aquí, sé la que viene por aquí, con lo cual la corriente que va a circular o aplico nudos, mejor dicho, sumatorio de corrientes que entran y total, igual a sumatorio de las corrientes que salen. Sale la corriente que viene por R1 más la corriente que va a venir por R2. Pues esto es simplemente aplicando nudos en este punto de aquí. ¿Vale? Aplico nudos en ese punto de ahí. Corriente que entra y total, corriente que sale, IR1 y lo que hemos llamado IR2. Bueno, pues seguimos. Y R2, que es lo que yo no sé, es la incógnita que voy buscando, será la corriente total menos la que se va por R1. La corriente total era 1,77 amperios, si no tengo mal, 1,77, correcto, menos 1,25 amperios. Eso quiere decir que esto es 0, si no me equivoco, vamos a hacerlo con la calculadora, 1,77 menos 1,25, sí, 0,52. 0,52 amperios. 0,52 amperios, que si os fijáis, toda la corriente, todos los señores, como decimos nosotros, que pasan por R2, tienen que pasar por R3. Con lo cual, los 0,52 amperios que circulan por R2 van a ser también los 0,52 amperios que circulan por R3. Con lo cual, aquí podemos decir que esto además es igual a la corriente que circula por R3. Volvemos a la tabla. Como tengo corriente y resistencia de R2 y corriente y resistencia de R2, pues calculamos la tensión aplicando la ley de Ohm sin más. Decimos que la tensión en R2 es igual a la corriente R2 por el valor de R2, mientras que la tensión en R3 va a ser igual a la corriente R3, que va a ser la misma que la corriente por R2, pero por R3. Corriente en R2, pues hemos dicho que son 0,52 amperios por el valor de R2. R2 son 30 ohmios, R3 son 15 ohmios. R2 hemos dicho que son 30 ohmios, pues por 30. Y 0,52 amperios por 15 ohmios. Bueno, pues operamos.
0,52 por 30 pues da 15,6 voltios, ¿vale? Y 0,52 por 15, pues como 15 es la mitad que 30, dará la mitad de lo de arriba, que son 7,8 voltios. Pues nada, vamos a 15,6 en R2 voltios y 7,8 voltios. Vamos con R4. La corriente que llega a R3 yo la conozco, pero no sé ni la que viene por aquí ni la que viene por aquí. Con lo cual, pues vuelvo a aplicar mallas. Y voy a aplicar mallas, por ejemplo, aquí. ¿Ven? Podríamos también haber aplicado mallas haciendo todo esto, pero yo he elegido esta, ¿vale? Fijaros, voy a salir desde este punto, voy a venir por aquí, con lo cual será más VR4 menos VR1 más VR3 más más VR2 más VR3. Pues aplicamos entonces mallas. Decíamos que 0 es igual, la ley de mallas dice que la suma de tensiones es igual a 0, a la tensión en R4 positivo menos, vamos a recordarlo, tensión en R4 menos tensión en R1 más tensión en R2 más tensión en R3. Menos, decimos, tensión en R1 más la tensión en R2 más la tensión en R3. Os recomiendo que este paso, si no lo veis claro, con el circuito delante recorréis la malla para entenderlo perfectamente, ¿vale? Bueno, esto más que igual va a ser un punto y coma. La tensión en R3 la conozco, la tensión en R2 la conozco, la tensión en R1 la conozco, la tensión en R4 no la conozco. Bueno, pues tensión en R4, que es lo que estoy calculando, va a ser igual. Todas pasan al otro lado, con lo cual VR1 pasa con signo positivo, VR2 pasa con signo negativo y VR3 pasa con signo negativo. Pues sustituimos valores. VR1, 25 voltios, menos 15,6 y menos 7,8. Bueno, pues la tensión R1 eran 25 voltios, menos la tensión en RO2, que son 15,6 voltios, y menos la tensión en R3, que son 7,8 voltios. Eso es igual tenemos 25 menos 15,6 y menos 7,8. Nota 1,6 voltios. La tensión en R4, son 1, perdón, que vamos a cambiar de color, vamos a hacer todo igual. 1,6 voltios. Fijaros que R4 y R5 están en paralelo, no hay ningún elemento por medio, con lo cual la tensión en R4 va a ser igual a la tensión en R5. Fijaros que si yo recorro esta malla, empiezo desde aquí, me queda que más VR5 menos VR4 es igual a 0, con lo cual VR5 es igual a VR4. Vamos a hacerlo ahora matemáticamente, por si a alguien no le ha quedado claro. La ley de mallas teníamos que era 0 voltios era igual a la tensión en R5 menos la tensión en R4, de donde decimos que la tensión en R4 y la tensión en R5 son iguales y vale 1,6 voltios. ...1,6 voltios.
Bueno, pues tenemos la corriente, la tensión y tenemos la resistencia. Vamos a calcular la corriente por R4 y la corriente por R5. Corriente por R4, perdón, será igual a la tensión en R4 partido de R4, y la corriente a través de R5 será igual a la tensión en R5 partido del valor de R5. La tensión en R4 y en R5 hemos dicho que vale lo mismo. La tensión, vamos a ver esto, la tensión en R4 es 1,6 voltios y la tensión en R5 1,6 voltios. La resistencia R4 son 10 ohmios y R5 son 5 ohmios. R4 son 10 ohmios, R5 5 ohmios. Pues 1,6 entre 10 es 0,16 amperios y 1,6 entre 5, que es la mitad, pues será justo el doble y será 0,32 amperios. Pues nos vamos a nuestra tabla. 0,16 y 0,32. ,16 amperios y 0,32 amperios. Igualmente, si hacemos mallas aquí, la tensión en R6 menos la tensión en R5 es igual a 0, con lo cual la tensión en R5 y en R6 es la misma. Vamos a hacerlo aquí. Vemos que la tensión en R6, menos la tensión en R5 era igual a 0. Esa era la ley de mallas, de donde decíamos que la tensión en R5 era igual a la tensión en R6. Con lo cual, la corriente en R6 la puedo calcular como la tensión en R6 partido de R6. Esto es 1,6 ohmios partido del valor de R6, que eran 15 ohmios. Partido, perdón, estos son voltios. Disculpar. Esto está mal. Esto hemos dicho que son 1,6 voltios y estos son ohmios. Vale, pues 1,6 entre 15 da 0,16, que lo vamos a aproximar a 0,16 periodo, que lo vamos a aproximar a 0,11 amperios. ,6 voltios que lo habíamos apuntado, 0,11 amperios. Si sumamos estas tres, 6 y 3 son 9, 3 y 2 5, esto es 0,59, 0,52 amperios, vale. Si llegan por aquí 0,52, por aquí tendrían que repartirse lo mismo. Con las aproximaciones que hemos hecho, esos son los errores que tenemos de 0,07 amperios, ¿vale? Es asumible. Bueno, pues ya para terminar el ejercicio, lo único que nos quedaría, lo podemos hacer aquí abajo, es decir que
la potencia es el producto de la tensión por la corriente y que el resultado se expresa en vatios. Bueno, pues hecho esto y expresado esto, ya directamente vamos a ir operando. Tenemos 25 por 1,77, que es la potencia que entrega la pila. Estamos hablando de 44,25. Vamos a ver, este 5. Bueno. Hemos dicho 25 vatios. 25 por 1,25 son 31,25 vatios. 15,6 por 0,52 son 8,11 vatios. 7,8 por 0,52 son 4,06 vatios. Fijaros que seguimos aproximando, esto da 4,056, 4,06 vatios aproximando. 1,6 por 0,16, esto es 0,256, 0,26 vatios. 1,6 por 0,32 son 0,51 vatios. Y 1,6 por 0,11 es 1, perdón, 0,18 vatios. 0,18 vatios. Bueno, pues ahora para terminar tendremos que comprobar que la suma de la potencia que se consume, la potencia que se consume es igual o aproximadamente igual a la suma o a la potencia que se genera. Entonces vamos a ver. 31,25 más 8,11 más 4,06 más 0,26 más 0,51 y más 0,18, eso da 44,37. Fijaros, 44,25, con lo cual podemos decir que este circuito pues está bien analizado y los resultados que nos han salido son coherentes y son lógicos, con lo cual podríamos decir que el circuito está bien analizado.